Bueno, teníamos alguna editorial preparada, pero la vertiginosidad de los acontecimientos de este fin de semana, particularmente de ayer a la tarde, este, nos obligaron de alguna manera a armar una especie de subeditorial, porque hoy el tema indiscutido, digamos, o más comentado en las redes sociales y en los medios de comunicación es la renuncia del primer candidato de la Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires, José Luis Esper, actualmente diputado, quien también, además de renunciar a su postulación como primer candidato, también acaba de renunciar a la presidencia de la estratégica Comisión de Presupuesto, de la cual, dicho sea de paso, esta semana tenían preparada la mayoría para poder desplazarlo. Todavía está en debate y creo que se va a dar el debate esta semana por el desafuero, probablemente la destitución directamente del diputado Esper, quien recordemos, como ya toda la población se ha enterado, por lo que indican las encuestas de Surban Córdoba, fue financiado en una campaña electoral durante el año 2019 por el narcotraficante Fred Machado, que hacía varios viajes aéreos con falopa llevando a Estados Unidos, y la propia justicia norteamericana lo condenó. Está preso, cumple una prisión domiciliaria en una lujosa mansión que tiene en la provincia de Río Negro, y esperamos hace 4 años que la Corte Suprema de Justicia lo extradite. Misteriosamente, en este caso, no actúa con la celeridad que tiene a la hora de poder de alguna manera llevar adelante la o persecución a opositores, o detener a la propia Cristina, que en 70 días se pidió sin revisar ninguno de los recursos que había presentado la expresidenta. Claramente ahí vemos dos varas y dos medidas que tiene esta Corte Suprema, que evidentemente la razón por la cual no querría que Fred Machado sea extraditado rápido es que a Fred Machado se le ocurra hablar, y resulta que además de Esper haya financiado o haya tenido cercanía con Milei o con otros personajes importantes del gobierno de la Libertad Avanza. Habida cuenta de que el abogado que tiene Fred Machado para operar ante la Corte es el mismo abogado que tiene Milei o Neto. Por lo tanto, es dable suponer que hay algún tipo de contacto o conocimiento, como lo vienen afirmando diferentes periodistas y diferentes personas que opinan sobre el tema. Eh, Ahora hay un problemón, porque se habían impreso las boletas, la boleta única, ya prácticamente en su fase final, y reimprimir las boletas costaría aproximadamente 10 millones de dólares. Hoy escuchamos a Santilli, que es quien reemplazaría, porque ocupaba el tercer lugar, y para ocupar de alguna manera la estructura de paridad de género que armó la lista de la Libertad Avanza, apelando a un artículo de la ley electoral. Hoy Santilli reconocía que le gustaría, le encantaría que imprimieran otras boletas y que no fueran con esa boleta, con la cara de Esper, obviamente a los comicios del 26. No están diciendo que la Libertad Avanza se va a hacer cargo de los 10 palos verdes que sale de la reimpresión de la boleta, que no es la boleta de la Libertad Avanza, es la boleta de todos los partidos, porque con el sistema de boleta única, que finalmente había llegado para ahorrar, terminan gastando el doble de lo que gastaron en lo que gastaban con el sistema anterior. Ahora bien, en el caso de que se llegue a confirmar que van a reimprimir las boletas, esto equivaldría exactamente a lo que está pidiendo el Garrahan para poder funcionar como corresponde y para poder tener salarios acordes a más o menos una poder adquisitivo equivalente a algo de dignidad. Sería también acorde a gran parte, incluso creo que es mayor, del financiamiento que en este momento necesitan las universidades. Hay que recordar que Santilli, a pesar de que tuvo un hijo internado en el Gran Garrahan y salvado por el Garrahan, algo reconocido por su ex esposa Nancy Pasos, votó en contra del financiamiento del Garrahan, pero ahora está a favor de que su carucha aparezca y que nos haga 10 palos verdes a los contribuyentes, poder pagar de alguna manera esa boleta. Ayer apareció Milei en el programa de Majul, como de costumbre, diciendo que ahora sí la Libertad Avanza va
avanzar con todo en la campaña y que tiene un recandidato. Bueno, vamos a escuchar algunas de las opiniones sobre el recandidato del propio Milei y también de un periodista estrella de La Libertad Avanza, Fantino, refiriéndose a Diego Santilli. Después yo no tengo la culpa, si Juntos por el Cargo tiene un pésimo candidato horrible, como el caso de Santilli, que es un engendro, digamos, o sea, que estaba en capital, que lo pasaba a provincia. Bueno, digo, o sea, la gente de Menezes, o sea, se da cuenta que, digamos, que cómo se mueve por los negocios cierta parte de la política. Y entonces es lógico que tenga ese rechazo. Y después, si Juntos por el Cambio verdaderamente está tan preocupado por la provincia de Buenos Aires, que se corran. Si están tan preocupados por el kirchnerismo, que se corran. Digo que entonces, con la misma lógica que dicen ellos, que se corran ellos y que no me roben los votos a mí. Y así puedo construir una mejor mayoría y hacer un gobierno, digamos, acorde a lo que dicen, con mejores cantidades. Javier, gracias por haber venido. Alberto, un placer conocerte. Definiciones, en este caso... Muy bien, esto es lo que decía Milei respecto al candidato que actualmente encabeza su lista, que era un candidato horrible, aparte que era casta pura porque no se le conoce ningún trabajo privado, pero también el periodista estrella que suele romantizar sobre La Libertad Avanza opinaba sobre el candidato Santilli. El saltimbanqui de Santilli. ¿Vos crees que el Colorado Santilli va a traer un voto? El Colorado Santilli que jugó para Auckland City, Bayern Múnich, Real Madrid, Barcelona, Deportivo Liliputiense. O sea, ¿quién me asegura? Hay gente, ¿vos viste alguna vez a alguien gritando por Santilli? Nunca en su puta vida vi a alguien gritando por Santilli. No es confiable Santilli, Agustín. Sí. O sea, hoy se toma un café con los libertarios, con Pareja y compañía. Dentro de un mes se toma un café con el peronismo. Y arregla con el peronismo. No tiene bandera, boludo. Entonces no es un tipo que no sabés cómo lo... Mirá, lo tenés a Santilli dentro de tu equipo y en las elecciones que viene algo cambia, este país se desestabiliza un poquitito, Javier cae un poquitito, el primero que te va a achurar es Santilli. No. Horrible, traidor, saltimbanqui, casta. Así es como lo define el propio oficialismo a su primer candidato a diputado, que todavía no sabemos siquiera si va a aparecer la caripela en la boleta, porque lo más probable es que continúe la caripela de el narcodiputado José Luis Esper. Ahora bien, ¿estamos frente a un fenómeno aislado o estamos frente a un fenómeno estructural? Esta es la pregunta del millón, porque claramente esto tuvo un impacto fuerte. De hecho, el viernes lo habían ratificado a Esper. Había especulaciones de que Esper había extorsionado con hablar y con llevarse puesta a Milei, pero nada comprobado. Lo cierto es que lo que sí estaba comprobado es que Esper estaba ratificado el día viernes, confirmado, digamos, por el propio presidente, y el día domingo súbitamente cayó en desgracia y publica de alguna manera ese comunicado, previo programa donde fue a llorar, digamos, por su apellido, su familia y no sé qué otra cosa más. Lo cierto es que acá hay dos temas, digamos, que se combinan. Por un lado, una entrevista del Surban Córdoba, en la cual plantea que el 68% repudiaba, de alguna manera, y exigía, o le exigía a Milei, que lo sacara a Esper de la lista. 68%. Tan solo un 26 y pico por ciento apoyaba, de alguna manera, a sostener a Esper en la lista, con lo cual... A los 10 puntos de diferencia que ya de movida le llevaba el peronismo, Fuerza Patria, a La Libertad Avanza, ya eran 20 puntos. Era directamente una catástrofe política y frente a esa catástrofe, obviamente, hubo que tomar la decisión de sacrificar a Esper. La segunda cuestión es que en este momento su amigo Donald Trump se está jactando de combatir al narcotráfico con esta excusa ataca a flotillas alrededor de mares cercanos a Venezuela, y en este momento donde se embandera con la lucha contra el narcotráfico, y la verdad que recibir en el Salón Oval el próximo 14 de octubre a un candidato al cual le ofreció plata y donde los propios republicanos lo están criticando fuertemente a Trump porque consideran que está apoyando a un muerto político, y además que llevaba un primer candidato financiado por un narco, condenado por la justicia norteamericana, y evidentemente no era en la mejor postal. Por lo tanto, estamos casi convencidos, digamos, de que Estados Unidos también incidió en esta decisión, aparte de las encuestas
que abrumadoramente marcaban un descenso catastrófico de la Libertad Avanza en las próximas elecciones. Por lo tanto, creemos de alguna manera que el final de Esper es un final que tiene que ver con estas cuestiones, un repudio de la población, un repudio que se da en el contexto de que todavía están en la memoria colectiva muy fuertemente el triple narcofemicidio que ocurrió en Florencio Varela, y también las advertencias que se hicieron en Luján, en la manifestación de más de 1 millón de fieles que participó este fin de semana, en la 51 peregrinación desde Liniers hasta Luján, en la cual el obispo Monseñor García Cuerva hizo alusión de alguna manera que no debemos perder la esperanza, que debemos seguir de alguna manera luchando para evitar que nuestros barrios, para evitar que nuestro pueblo se vayan configurando narcoestados. Narcoestados se refiere a zonas liberadas, concretamente dominadas por los narcos, como en la que vivían Brenda Morena y Lara, y en la que perdieron de alguna manera sus vidas enredadas en toda una red de explotación sexual, en una red, digamos, de narcocriminalidad, en un narcofemicidio. Vuelvo a la pregunta que hice hace minutos, si lo de Espert es un caso aislado o forma parte de un fenómeno estructural. No es la primera vez que un candidato renuncia, o que es denunciado, o que hay una causa judicial abierta, incluso hay alguno que otro preso, algún intendente, en varias provincias pueden encontrar diferentes ejemplos, que tuvo alguna vinculación o apoyo político de sectores vinculados al narcotráfico, a la trata o al crimen organizado. De hecho, en marzo del 2023, en vísperas de las elecciones presidenciales, la Cámara Nacional Electoral convocó a los apoderados de todos los partidos, donde habló concretamente sobre el peligro, el riesgo de fondos ilícitos, especialmente el narcotráfico, y la necesidad de ejercer un mayor control, habida cuenta de que las provincias, en su gran mayoría, tienen circuitos de controles bastante laxos respecto a la rendición de los fondos de campaña. En esa reunión de la Comisión Nacional Electoral, de los jueces con los apoderados, se alertó sobre la preocupación por el ingreso de narcotráfico y otros delitos a la campaña, y que buscaban reforzar los controles para las elecciones del 2025, la dificultad de las provincias que no tenían leyes para regular la rendición de cuenta, tratar de que se ponga más foco en los balances de los partidos políticos nacionales, prestarle atención a los aportes que estos realicen a sus filiales provinciales. El interés, destacó particularmente el interés del narcotráfico por los cargos locales, los que tenían más que ver con el territorio, particularmente intendentes, cuando necesitaban liberar de alguna manera alguna zona. Habló de ciertos precedentes y contextos. Bueno, esto fue una advertencia que se hizo hace 2 años por la Comisión Nacional Electoral. Y por otro lado, ya todos sabemos que en nuestro sistema de financiamiento de los partidos, bastante laxo por cierto, se autoriza la financiación por parte de sociedades, corporaciones, figuras jurídicas, empresas, y esto da lugar obviamente al ingreso de cualquier tipo de fondo, y los mecanismos más habituales mediante los cuales se burla la ley es el uso de efectivo, uso masivo de billetes imposible de rastrear, es una de las prácticas más comunes. Falsos donantes, se utiliza aportantes truchos, de hecho la Alameda fue la primer denunciante de los aportantes truchos que había juntado la candidatura de María Eugenia Vidal y del PRO en su momento, pero no fue la única, y hubo varios casos de aportantes truchos, personas que no tienen ningún tipo de patrimonio, pero que aparecían haciendo aportes sustanciosos. Aportes corporativos encubiertos, empresas prohibidas de financiar campañas o redes de crimen organizado que lo hacen a través de empleados o de sujetos físicos. Desvío de fondos públicos, se desvían recursos del Estado, personal, vehículos, presupuestos para financiar campañas. Gastos ficticios, se simulan servicios de consultora o agencias para justificar transferencias irregulares. Subestimación de gastos, por supuesto, muchos partidos declaran menos de lo que realmente gastan. Bueno, todo esto es un caldo de cultivo para que se filtre
cualquier tipo de financiamiento ilícito y particularmente el narcotráfico, que en nuestro país no ocupa un papel menor. Según la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas, hace varios años ya, también según el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, la Argentina es uno de los principales países exportadores de droga hacia Europa. Reexporta en realidad. Es país de tránsito porque recibe la marihuana transgénica de Paraguay, la cocaína de Perú, la cocaína de Chapare y también alguna de Colombia. Esto circula por la hidrovía, circula por pistas clandestinas de aterrizaje, a veces circula por el espacio aéreo en aviones privados, circula por la autovía, circula por la porosidad y por la coimia de soborno en las fronteras, desemboca en los puertos más importantes, los de Rosario, que están concentrados en la localidad de San Lorenzo, en Bahía Blanca, en Buenos Aires, y desde estos puertos hacia Europa, particularmente, y en menor medida hacia Asia y África, se exportan. Esto genera una economía criminal sumamente rentable, y para que ustedes tengan alguna idea, imagínense que hace pocos días se detuvo uno de estos barcos que iba por los puertos de San Lorenzo con 500 kilos de cocaína, dispuestos a ser exportados a Europa. Lo manejaban 2 marineros filipinos. Cuando el fiscal los indaga, los marineros se muestran sorprendidos porque era la tarea habitual que realizaban, es decir, que reconocían que había un tránsito diario de muchos barcos que llevaban toneladas de cocaína sin ningún tipo de problema. Por supuesto que quien piensa que puede separar el narco grande del narco chico, o sea, el narcomenudeo que se instala en los barrios, aprovechando la ausencia o la deserción del Estado, la falta de políticas públicas, aprovechando el desmantelamiento de comedores, de merenderos, de centros de recuperación de adictos, y se van formando microestados narcos que van resolviendo problemas de los vecinos para después poder controlar el territorio y poder dominarlos. Quien piensa que el narcomenudeo está aislado del narco y que es simplemente una cuestión de ir a Nordelta y pegarle 3 o 4 gritos a los grandes narcos como sigan haciendo su negocio, que mientras tanto de los chiquitos nos ocupamos nosotros, bueno, realmente está engañando a la población, porque el narco grande es el tronco de cuyas ramas surge el narcomenudeo. Por lo tanto, si no se combate el crimen organizado de conjunto, naturalmente no tenemos ninguna chance de poder erradicar el narcomenudeo, e inclusive, aunque hubiese presencia del Estado, el narcomenudeo seguiría siendo una amenaza latente en los barrios populares, justamente porque permanentemente irradia, permanentemente se envía droga a la Argentina para ser exportada a Europa, a Asia y a América Latina. Lo reconoce hasta el propio Departamento de Estado, Naciones Unidas, el GAFI, lo reconoce cualquier especialista en materia de narcotráfico, sea nacional o sea internacional, pero la política sobre este tema calla. Y digo la política en términos transversales porque no es una cuestión de un narcodiputado. Ojalá fuera un narcodiputado. Acá tenemos un problema de relación promiscua, concretamente, de sectores vinculados al crimen organizado con el financiamiento de las campañas electorales, y tenemos que tomar medidas, entre ellas la más importante, reformar el sistema de financiamiento de las campañas electorales y políticas y seguir el camino que recientemente han tomado México, Chile y Brasil, que han prohibido cualquier tipo de aporte que provenga de empresas privadas, corporaciones, sociedades jurídicas, y que solamente se permiten aportes individuales de afiliados bancarizados acorde a su patrimonio y a su salario, y la campaña se financia con fondos predominantemente estatales. ¿Para qué? Para que los funcionarios que sean electos no estén condicionados de antemano por el narco, por el crimen organizado, porque obviamente si fueron financiados por el crimen organizado, obviamente no van a luchar contra el crimen organizado, por el contrario, van a devolver favores tratando de garantizar más zona liberada y más criminalidad. Ahora uno dirá, bueno, pero distingamos, una cosa es el crimen organizado y otra cosa son las empresas privadas. Ahora bien, el financiamiento de empresas privadas también se ha demostrado que es caldo de cultivo para la corrupción política. De hecho, los laboratorios que han financiado campañas
después no por casualidad el ANMAT no los controla como tendría que controlarlos y ya tenemos 124 muertos por el fentanilo contaminado. O tenemos un circuito de sobornos como apareció en el caso de los audios de Spanuolo, que en los audios de Spanuolo quiero recordar que el 3% era para Karina, pero el 5% ya se cobraba en gobiernos anteriores. Entonces digo, a ver, sinceremos la cuestión. En función de que los laboratorios tienen esa relación promiscua con el Estado, bueno, financian, después piden condiciones como proveedores del Estado o para que no los controlen, o la minera misma, que están financiando muchas campañas electorales en Cuyo, para luego poder aplicar extractivismo, fracking, con informes flojos de papeles en materia de impacto ambiental y dejando ríos contaminados como Jayal y dejando situaciones de devastación desde el punto de vista ambiental o obligando a los pueblos a tener que rebelarse masivamente, multitudinariamente, como lo hizo Mendoza en el 2019, cuando querían contaminarle el agua, los senadores que todos habían votado de alguna manera leyes de este tipo, o en Chubut, cuando de alguna manera 2 veces consecutivas tuvo que salir el pueblo a la calle contra la mega minería. Y recientemente el gobernador Torres tuvo que irse por la puerta de atrás de un evento en el cual la gente le recordó que no quería mega minería con fracking. Bueno, en fin, tenemos que tratar de que por lo menos, los que sean electos, presidentes, gobernadores, senadores, diputados, intendentes, concejales, consejeros escolares, no sean financiados ni por empresas que después pretendan favores corruptos y mucho menos por los narcos o el crimen organizado. Porque si no, todo esto es el huevo de la serpiente, el caldo de cultivo que genera el narcofemicidio que hemos visto la vez pasada. Y bueno, cómo aprovecha en situaciones de desocupación, en situaciones de pobreza, en situaciones de recesión, para apoderarse del territorio y para llevarse la vida y la vida, particularmente nuestros pibes y pibas. Esto es Los Datistas, programa número 19. Muy bien, contundente la editorial. Les recordamos, hoy es lunes 6 de octubre, toda la información de nuestra organización, informes, investigaciones, incluso un desarrollo de estas temáticas que Gustavo acaba de plantear en la editorial, la encuentran en nuestra página web www.somosalameda.org.ar y en todas nuestras redes sociales. Facu. Bueno, sí, efectivamente, después de esta editorial que obviamente deja muchísimo para discutir y dando continuidad a lo que fue el programa del lunes pasado, pero bueno, la vinculación y el tema del narcotráfico como eje de campaña, no buscado, sino impuesto por la propia realidad que se concatena y obviamente hasta, por lo menos hasta lo que sabemos hasta ahora, con un Milei ensayando a través de un vivo a las 12 del mediodía para la presentación de esta tarde. Pero bueno, obviamente el tema excluyente es la renuncia de Esper a la candidatura, como así también a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Sí, es interesante también ver cómo todo este sainete, ¿no? Gustavo lo decía correctamente, ¿no? La cuestión de el financiamiento político espurio es algo bastante transversal, desgraciadamente, y por eso nosotros llamamos a dar este debate a fondo en la sociedad y sobre todo en el campo popular, pero correrlo Esper para salir inmediatamente a decir que igual lo banca es realmente una cosa bastante insólita y también queda demostrado algo, como dice el dicho, no tenemos certezas pero tampoco dudas, porque la concatenación de elementos que hay lo que indican es que no es Esper, ¿no? Es Esper, es Milei, es todo el entramado mafioso, digamos, de este gobierno, que comparte el mismo abogado que el narco acusado y pedido su extradición en Estados Unidos. Es un hecho más que llamativo que sus colegas originarios de partido relaten y muestren fotos de sendas reuniones cuando empezaba la Libertad Avanza con este mismo Machado, que incluían a Milei. Bueno, habla obviamente de un entramado donde Esper es quizá la pieza más visible hoy, además de que es un ser bastante repugnante por donde se lo mire, pero que el árbol de Esper no nos permita tapar el bosque que significa todo este gobierno corrupto, ¿no?
Sí, tal cual, y bueno, obviamente yo creo que los dichos de Milei respecto bueno, a que espere era inocente, a pesar de su renuncia, etcétera, tienen que ver con esa sospecha de que en realidad están todos de alguna manera metidos en el mismo lodo, y obviamente debe haber habido una negociación en la cual se le debe haber garantizado que no se iba a manchar, por lo menos de la Libertad Avanza, su buen nombre y honor, para que no se lo lleve a todo, digamos, al fondo del pozo, ¿no?